Bienvenidos, amigos de la historia y la filosofía. Hoy nos embarcamos en un viaje increíble, uno que nos llevará de regreso a las calles empedradas de la antigua Atenas. Aquí, entre templos majestuosos y mercados bulliciosos, caminaba un hombre cuyo legado trascendería el tiempo. Este hombre es Sócrates, conocido por muchos como el padre de la filosofía occidental. Pero, ¿qué hace tan especial a Sócrates? Sorprendentemente, nunca escribió una sola palabra. Todo lo que conocemos de él viene de las cuentas de otros, dejando un misterio envuelto en enigmas. Entonces, ¿cómo un hombre que no dejó escritos propios se convirtió en una figura tan monumental en la historia del pensamiento? ¿Cómo sus palabras, transmitidas a través de generaciones, continúan influyendo en nuestro mundo hoy? En nuestro viaje de hoy, exploraremos las fascinantes historias y las revolucionarias ideas de Sócrates. Desde su enfoque único para buscar la verdad hasta su valiente enfrentamiento con la autoridad, descubriremos cómo este singular filósofo dejó una huella imborrable en la tela de la historia. Una ciudad que se erguía como el faro de la cultura y el conocimiento en el siglo V a.C., nació un hombre que marcaría para siempre el curso de la filosofía occidental. Este hombre era Sócrates, una figura que, a pesar de su inmensa influencia, nunca dejó un solo escrito. Sócrates caminaba por las calles de Atenas, sumergiéndose en diálogos profundos con ciudadanos de todos los estratos. Su método, una búsqueda incesante de la verdad a través de preguntas y más preguntas, desafiaba las normas y estimulaba el pensamiento crítico. Pero, curiosamente, todo lo que sabemos de él viene de los relatos de otros, especialmente de su discípulo más destacado, Platón. Platón, a través de sus diálogos, pintó el retrato de un hombre dedicado a desentrañar las complejidades de la existencia humana, la moralidad y el conocimiento. A través de estas páginas, Sócrates se convierte en más que un hombre, se transforma en un símbolo eterno de la sabiduría y la indagación filosófica. Pero, ¿sabías que Sócrates también fue un soldado valiente? Participó en varias batallas como hoplita, un guerrero de infantería pesada. Esta faceta de su vida, a menudo olvidada, revela la complejidad de un filósofo que no solo vivía en el mundo de las ideas, sino que también estaba profundamente arraigado en los asuntos de su ciudad. Desde las calles de Atenas hasta las profundidades de la mente humana, Sócrates nos dejó un legado inigualable. Sin escribir una palabra, cambió el mundo de la filosofía, enseñándonos que el mayor viaje hacia el conocimiento comienza con una simple pregunta. En el corazón de la filosofía de Sócrates yace la mayéutica, un método revolucionario que sigue siendo piedra angular en la educación y el pensamiento crítico. Este método, nombrado en honor al arte de la partería que practicaba su madre, se basa en la idea de que la verdad ya reside dentro de nosotros, solo necesita ser dada a luz mediante el diálogo. Sócrates utilizaba una serie de preguntas y respuestas para desafiar las suposiciones y creencias de sus interlocutores, guiándolos hacia conclusiones más profundas y sólidas. Esta técnica no solo revelaba el conocimiento, sino que también exponía la ignorancia disfrazada de saber. Para ilustrar este método, imaginemos un problema moral típico de la época de Sócrates. Por ejemplo, la justicia. Sócrates preguntaría, ¿qué es la justicia? Al recibir una respuesta, no la aceptaría a ciegas, sino que la sometería a examen con más preguntas. ¿Es justo actuar siempre en interés propio? ¿Puede considerarse justo un acto que beneficia a uno pero perjudica a otro? A través de este continuo cuestionamiento, Sócrates desmantelaba las definiciones superficiales y forzaba a sus interlocutores a reflexionar más profundamente sobre sus creencias. Este enfoque socrático no buscaba dar respuestas fáciles, sino fomentar un entendimiento más profundo y personal de los conceptos que gobiernan nuestras vidas. La mayéutica de Sócrates no solo era una herramienta para alcanzar el conocimiento, sino también un camino hacia el autoconocimiento y la sabiduría. Su legado no reside en las respuestas que dio, sino en las preguntas que planteó, preguntas que todavía resonan con nosotros, invitándonos a explorar los confines más profundos de nuestro entendimiento y moralidad. El pensamiento de Sócrates, aunque no plasmado en escritos propios, ha trascendido el tiempo, marcando un antes y un después en la filosofía. Su máxima más conocida, solo sé que no sé nada, encapsula la esencia de su enfoque filosófico. Esta frase, más que una simple admisión de ignorancia, es un profundo reconocimiento de la limitación humana. Para Sócrates, la verdadera sabiduría comenzaba al aceptar que, en el vasto universo del conocimiento, lo que uno sabe es insignificante. Este reconocimiento es el primer paso hacia el aprendizaje genuino y la búsqueda de la verdad. La ética socrática se centra en la idea de que la virtud es la mayor forma de conocimiento.
Para Sócrates, vivir una vida virtuosa era el objetivo supremo, y la virtud podía ser enseñada y aprendida. La justicia, la templanza y el coraje no eran solo ideales abstractos, sino aspectos prácticos y alcanzables de la vida cotidiana. Sócrates argumentaba que comprender verdaderamente qué es ser justo o valiente lleva a la persona a actuar de acuerdo con estos principios, lo que resulta en una vida moralmente plena y significativa. Curiosamente, a pesar de su influencia y reputación, Sócrates eligió una vida de austeridad. Rechazó la riqueza y la fama, convencido de que la verdadera riqueza era el conocimiento y la virtud. Este desinterés por las trampas materiales fue tanto una declaración de sus valores como un desafío a las normas sociales de Atenas. Para Sócrates, la vida filosófica, una dedicada a la reflexión y el cuestionamiento, era la más noble de todas. Su legado no se mide en posesiones o títulos, sino en las innumerables generaciones que han seguido sus pasos, buscando la verdad a través de la razón y el diálogo. Su vida y enseñanzas continúan siendo un faro, guiando a buscadores de la verdad en todo el mundo y en todas las épocas. Sócrates, más que un filósofo, se ha convertido en un icono cultural, trascendiendo las fronteras del tiempo y emergiendo en las más diversas formas en la cultura popular. Su presencia en películas, libros y obras de arte no es solo un testimonio de su influencia perdurable, sino también una ventana a cómo interpretamos y reimaginamos a los grandes pensadores del pasado. En el cine, Sócrates ha sido retratado como el sabio consejero, el disruptor desafiante y, a veces, como un personaje cómico que proporciona un contrapunto irónico a la modernidad. Las novelas y obras de teatro han explorado las complejidades de su filosofía y su vida en Atenas, a menudo centrando la narrativa en su famoso juicio y su legado intelectual. En el arte, su imagen ha sido inmortalizada en innumerables esculturas y pinturas, algunas de las cuales capturan su expresión pensativa, mientras que otras retratan los momentos más dramáticos de su vida. Estas representaciones artísticas no solo honran su memoria, sino que también actúan como catalizadores para la reflexión y el debate filosófico. Imaginemos por un momento, en un tono más ligero, qué pasaría si Sócrates tuviera redes sociales en nuestra era digital. Podríamos ver publicaciones llenas de sus famosas citas, historias en las que desafía las normas sociales con preguntas agudas, y quizás incluso selfies en las calles de Atenas con subtítulos provocativos que invitan a la reflexión. Este segmento cómico en nuestro viaje nos recuerda que, aunque Sócrates pertenecía a un mundo muy diferente, su curiosidad, su deseo de cuestionar y su búsqueda de la verdad son eternamente relevantes, incluso en la era de las redes sociales. La figura de Sócrates en la cultura popular es, en esencia, un reflejo de nuestro deseo continuo de conectar con las raíces de la sabiduría occidental y de encontrar relevancia en las enseñanzas de los antiguos filósofos en nuestro mundo moderno. Su presencia en diversas formas de medios y arte muestra cómo seguimos dialogando con su legado, encontrando nuevas maneras de interpretar y aplicar sus ideas en el contexto contemporáneo. El juicio de Sócrates es uno de los momentos más emblemáticos y dramáticos de la historia de la filosofía. Acusado de impiedad y de corromper a la juventud de Atenas, Sócrates se enfrentó a un tribunal compuesto por 500 ciudadanos atenienses. Sus cargos, aunque formulados en términos legales, eran en esencia un conflicto entre las viejas tradiciones de Atenas y el espíritu crítico y cuestionador que Sócrates representaba. La impiedad, referida a su supuesta falta de respeto por los dioses tradicionales, y la corrupción de la juventud, centrada en su influencia en los jóvenes atenienses hacia nuevos modos de pensamiento, se convirtieron en las piedras angulares de un juicio que marcaría un antes y un después en el pensamiento occidental. En su defensa, Sócrates no cedió. En lugar de suplicar clemencia o retractarse, utilizó su tiempo para exponer sus ideas sobre la moralidad, la verdad y la vida filosófica. Su defensa era un testimonio de su compromiso con la verdad y la justicia, por encima de su propia vida. A pesar de sus argumentos elocuentes, fue declarado culpable y condenado a muerte por envenenamiento con cicuta. La condena de Sócrates se convirtió en un acto de martirio filosófico. Su muerte no fue solo el final trágico de un hombre, sino el nacimiento de un legado inmortal. En sus últimos momentos, Sócrates mostró una serenidad y una convicción en sus principios que resonarían a través de las eras. La forma en que enfrentó su muerte se convirtió en un símbolo poderoso del sacrificio por la verdad y la integridad intelectual. Este legado de Sócrates, el martirio por la filosofía, ha sido una fuente de inspiración y un punto de reflexión en la historia del pensamiento occidental. Su juicio y su muerte no solo plantean preguntas sobre la justicia y la moralidad, sino que también nos desafían a considerar el precio de mantenerse fiel a uno mismo y a sus ideales. El juicio de Sócrates sigue siendo un poderoso recordatorio de la lucha eterna entre el pensamiento libre y las fuerzas que buscan suprimirlo.
La influencia y el legado de Sócrates en la filosofía son inmensurables. Su impacto se siente con mayor profundidad en las obras de sus discípulos, especialmente Platón y, a través de él, Aristóteles. Platón, profundamente marcado por la vida y muerte de su maestro, dedicó gran parte de su obra a preservar y expandir el pensamiento socrático. A través de los diálogos platónicos, Sócrates vive eternamente, cuestionando y desafiando nuestras percepciones. Aristóteles, a su vez, aunque discípulo de Platón, también fue influenciado indirectamente por Sócrates. Sus obras reflejan un enfoque sistemático y analítico que, aunque difiere del método socrático, comparte el mismo espíritu de indagación y búsqueda de la verdad. En la filosofía moderna, la figura de Sócrates sigue siendo un faro de sabiduría y un modelo de integridad intelectual. Su enfoque de cuestionar todo, conocido como escepticismo socrático, ha inspirado a generaciones de filósofos, desde la antigüedad hasta la era contemporánea. La mayéutica socrática, el arte de dar a luz ideas a través del diálogo, ha influenciado no solo la filosofía sino también la educación, la psicología y la retórica. Las citas de Sócrates han trascendido el tiempo, aplicándose a diversas situaciones de la vida moderna. Frases como, una vida sin examen no vale la pena vivirla, nos desafían a reflexionar sobre nuestras acciones y creencias. Su llamado a conocerse a sí mismo resuena en un mundo donde la autoconciencia y el desarrollo personal son más relevantes que nunca. La sabiduría de Sócrates, basada en la humildad y la búsqueda constante de conocimiento, sigue siendo un recordatorio poderoso de que, en nuestra era de información y tecnología, el verdadero entendimiento proviene de la reflexión y el cuestionamiento profundos. El legado de Sócrates nos enseña que, más allá de acumular información, la sabiduría reside en la capacidad de cuestionar, entender y aplicar el conocimiento de manera ética y reflexiva. Su influencia continúa guiando el camino del pensamiento crítico y el cuestionamiento filosófico, haciendo de su legado un tesoro imperecedero para la humanidad. Hemos recorrido juntos el extraordinario viaje de Sócrates, desde las calles de la antigua Atenas hasta su impacto perdurable en la filosofía moderna. Sócrates nos enseñó que la verdadera sabiduría comienza con reconocer nuestra propia ignorancia y que la vida más valiosa es aquella examinada a través del lente del cuestionamiento y la reflexión. Su legado nos invita a cuestionar, a no aceptar las respuestas fáciles, y a buscar siempre una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Os animo, como espectadores y pensadores, a llevar el espíritu de Sócrates en vuestras vidas diarias. Preguntad, explorad y no os conforméis con la superficie de las cosas. En cada pregunta, hay una aventura de conocimiento esperando ser descubierta. Recordad, la filosofía no es solo para los eruditos, es una herramienta accesible a todos para navegar mejor en este complejo mundo. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Si disfrutaste explorando las ideas de Sócrates y deseas embarcarte en más aventuras intelectuales, no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima, donde continuaremos descubriendo juntos los tesoros del pensamiento humano.